Vamos a hacer un recorrido. Esto es un sistema glandular, para empezar, haciendo recordar lo que es. ¿No? Este es un sistema glandular. Tenemos un tejido. ¿Tiene tu puntero? Milagro, ¿tiene tu puntero? Tenemos una trama de tractos. Estos son tractos, miren ustedes, digamos, identificamos un tracto fibroso. Un sistema glandular, para que reconozcan, estamos haciendo un pequeño recordaris de historia. Un sistema glandular con una secreción interna, toda glándula emite líquido, ¿no? Hay una producción de cierta secreción. Tenemos los tractos fibrosos, como que vienen de la cápsula misma del órgano, y acá un estroma, ¿no? Es el tejido de sostén. Entonces, esto es un sistema glandular. ¿Quién tiene la guía? Hipertrofia prostática. Léete la historia, porque ya no hay clínica. Yo le he borrado la parte clínica que no tiene sentido por el momento. Después lo vamos a explicar. ¿Qué dice la histología? Se observan nódulos prostáticos que muestran hiperplasia de las glándulas. Ya, ahora, un momentito. ¿A qué se refiere con nódulo? Esto es una próstata. Si nosotros hacemos, como yo les decía, la cápsula que tiene, pero se bifurca esta cápsula hacia un tracto interno, miren, de la cápsula y un tracto. Todo esto es la glándula prostática. Y este es un tracto que va de manera curva hacia adentro. Miren ustedes. Miren. Sigamos. Ya, gracias. Sigue así. ¿No es cierto? Entonces, lo que se refiere al nódulo son aquellas estructuras que están por debajo de este tracto. Es un nódulo grande, ¿no? Acá hay otro nódulo grande. Esas son las estructuras nodulares que tienen una o varias glándulas dentro del parénquima prostático. Tengan en cuenta que esto no es una próstata normal. Esto está aumentado por el aumento del tamaño glandular. Miren qué grandes, ¿no es cierto? Aumento del estroma fibroso, hay una hiperplasia fibrosa del tejido conectivo que se explica en el aumento del tamaño de la glándula prostática. ¿Correcto? Sigue, por favor. B. Epitelio dispuesto en forma de pliegues papilares prominentes. Ya. El epitelio se refiere al revestimiento de la glándula, como pliegues, ¿no es cierto? Como pliegues, ¿correcto? ¿Qué más? C. Estroma con proliferación fibrosa o muscular. Esto, fibromuscular, este es el estroma. Esto crece. Esto es lo que le da el aumento de volumen de la próstata. Esto es lo que nosotros palpamos en la consistencia de la próstata al examen. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que nosotros no buscamos en la exploración semiológica. Ahora, con los avances diagnósticos, incluso parecería mentira que el tacto incluso está dejando de lado, porque hay nuevos métodos diagnósticos. Pero definitivamente, como ustedes van a estar en Caballococha, ahí en la frontera con Brasil, ¿no es cierto? Haciendo, van a tener que hacer lo más elemental, que es el tacto rectal muchas veces, ¿no? El estroma es fibromuscular, aumento del tamaño de las glándulas, es decir, un revestimiento epitelial cúbico en pliegues, ¿no? Que se da de diferente manera. Una secreción dentro de la luz de la glándula que la conocemos como cuerpos de Samoma, ¿no? Las secreciones calcáreas que se producen dentro de estas glándulas grandes, los cuerpos de Samoma. ¿Qué más dice? El componente epitelial formando conglomerados glandulares grandes o con dilataciones quísticas, revestidas de una capa interna de epitelio cilíndrico y otra externa de epitelio cúbico o plano, de una membrana basal intacta. Este es el revestimiento glandular, ¿no es cierto?
Y en algunos casos, ¿no?, que puede ser epitelio cúbico, y en algunos casos, cuando no veamos epitelio, vamos a buscar, más o menos como este, ¿no? Cuando no veamos epitelio, estamos hablando de una dilatación quística. Es una glándula que sigue dilatándose y pierde su estructura, porque para hablar de glándula hablamos de un revestimiento epitelial. Cuando este revestimiento epitelial se pierde, entonces deja de ser glándula y se convierte en un quiste. ¿Qué cosa es un quiste? Es una tumoración de contenido líquido. Entonces viene a ser una dilatación quística. Hay una hiperplasia glandular prostática, aumento del tamaño y aumento en el número de las glándulas también, ¿no es cierto? Con dilataciones quísticas, ¿correcto? Con disposición fibromuscular del estroma, ¿no? Y calcificaciones calcáreas, que son los cuerpos amoma que encontramos en la luz de la glándula. ¿Algo más que describir? Sí, glándulas con secreción y células descamadas granulosas. Esto de acá, ¿no? La secreción, algunas células escamosas que vienen del epitelio de revestimiento de la glándula. ¿Algo más? Nada más. Entonces, revisemos toda la lámina, miren ustedes, estroma fibromuscular, aumento del tamaño glandular prostático, miren ustedes, difuso, grandes, pequeñas, dilataciones quísticas, ¿no es cierto? Y una hiperplasia del número de glándulas, ¿correcto? Cuando esto cambia, digamos, a una actividad del epitelio, ¿no?, a una actividad mucho más hipercromática, el epitelio es mucho más notorio, la glándula es deforme, no es casi así cilíndrica como la vemos, entonces ya comenzamos a ver signos de malignidad, en donde más adelante vamos a ver, ¿no?, el carcinoma prostático. Aquí esta es una hiperplasia benigna de próstata, solamente son dilataciones. Pero ¿cuál es la traducción? ¿Cuál es el principal síntoma que presenta un paciente con hiperplasia prostática? ¿Ah? ¿La qué? Aumento de estroma. ¿Aumento de? Estroma. ¿De qué? ¿De estroma? ¿Del No, estroma? síntomas. Ah, dificultad urinaria. Dificultad urinaria. ¿Eso qué más? Dolor, sangrado. No. No. ¿Qué más? Síntomas. ¿Ah? Aumento de la frecuencia, orina cada rato y a poquitos. ¿Cierto? El paciente con hipertrofia prostática orina cada rato y a poquitos y tiene un goteo postmiccional, que es producto de un remanente que queda en la vejiga siempre. Es decir, como la próstata comprime la uretra, en la vejiga el paciente de hipertrofia prostática siempre va a tener orina. Siempre va a haber un remanente de orina. Y ese remanente muchas veces ecográficamente indica el pronóstico de la enfermedad. A mayor remanente, peor pronóstico. Es decir, se queda mayor cantidad de orina en la vejiga porque la uretra está aplastada por la próstata, ¿no? Entonces, el paciente, como tiene rezago de orina, un remanente ahí, cada rato va a tener un estímulo para ir a orinar, pero como tiene la hipertrofia que aprieta la uretra, por lo tanto, no va a poder orinar. Es la sintomatología de esta enfermedad, ¿no? Hipertrofia prostática. Después vamos a ver la otra lámina. Cuello uterino. Cuello uterino, ¿no es cierto? Pero un momentito, la vamos a poner. Vean ustedes el revestimiento, eso es importante que lo reconozcan. El revestimiento epitelial
del cervix. Vamos a recordar. Ven ustedes cómo va cambiando el grosor y la coloración. ¿No es cierto? Miren ustedes. Vamos a seguir buscando. Por el corte, ojalá que encontremos. Bueno, el corte no ayuda mucho. Correcto. Esta lámina trata de que nosotros podamos ver la displasia del cervix. Aunque acá no vemos, porque miren ustedes, para hablar de... Hagamos una cosa, o revisemos más o menos lo que entendemos por displasia. En la génesis de las neoplasias, en la generación de un tumor, el primer elemento que aparece en el 80-90% de los casos de cánceres es la inflamación. Primer elemento, inflamación. Cáncer de estómago, cáncer de pulmón, ¿no es cierto? Cáncer de próstata, siempre aparece primero. Ese es en general, son las etapas de la evolución de la génesis de la neoplasia, la inflamación. Si esta inflamación clínicamente persiste, ¿no es cierto? Entonces, este revestimiento, este tejido, en el caso del cervix, comienza a cambiar su morfología. Cambia o se acomoda o se adapta a esta inflamación y vira hacia otro tipo de tejido diferente del tejido primario, ya sea de un epitelio, digamos, epitelial, ya sea un epitelio cúbico ciliado, pero este cambia. Cuando cambia a otro, ¿no es cierto? Puede cambiar de un epitelio epitelial a un cúbico o viceversa. Cuando cambia de un epitelio a otro, entonces le llamamos metaplasia. Entonces, primero es la inflamación persistente, inflamación continua, ¿no? Y esta inflamación continua nos lleva a un estado de metaplasia. ¿Correcto? Entonces, la inflamación persiste, la inflamación continúa. Ya dio el salto de inflamación a metaplasia. ¿Correcto? Entonces, si la inflamación continúa, esta metaplasia vuelve a transformarse. Entonces ya comienza a transformarse en un tipo de tejido en donde ya hay cambios en el núcleo y hay cambios en el citoplasma, que es una condición pre-neoplásica sin llegar a ser neoplasia, es decir, es la displasia. Vemos una hiperpigmentación nuclear, vemos una alteración de la relación núcleo-citoplasma, ¿correcto? Sin llegar a una verdadera actividad neoplásica. Entonces la inflamación continúa y pasamos de inflamación primero, metaplasia segundo y tercero displasia. Pero la inflamación continúa, ¿no? Es decir, un ejemplo, el fumador. El fumador sigue fumando. Empezó como un proceso bronquial de inflamación por fumar, todo el fumador crónico, ¿no? No todo el fumador crónico. Después cambió a un estado de metaplasia que va a tener la misma sintomatología que tiene el paciente. La inflamación continúa porque sigue con el hábito de fumar y pasa a un estado de displasia en donde ya hay cambio morfológico celular y el fumador sigue fumando. Entonces, cuando ya sigue esta displasia, comienza a tomar digamos, una actividad distinta y termina en neoplasia. Entonces, la evolución de la génesis de toda neoplasia en sí, en el 90% es inflamación, metaplasia, displasia y neoplasia. Esa es la génesis. ¿No es cierto? Acá estamos tratando de ver una displasia, pero como ustedes ven acá, es un revestimiento epitelial normal en donde no vemos una celularidad. La displasia es un incremento de la celularidad del epitelio en donde no vemos un cambio, donde vemos un cambio total de los estratos que hay en el epitelio. Hay un desorden total del revestimiento epitelial
puede ser con un crecimiento de este número de células, pero que acá no la llegamos a ver. Había siempre problemas. Esta lámina, sinceramente, se me pasó porque quise eliminarla también, porque no es lo que... A ver, vamos a tratar de... Miren ustedes, miren ustedes esto de acá. Comparen, esto no, esto es una transición. Ustedes saben que hay una transición, ¿no es cierto?, entre el ectocervix y el endocervix. En la unión de ambos, la unión ecto con endocervix es la zona de localización del cáncer ovírico, ¿no es cierto? Ahí es donde localiza, es la zona más débil porque es una transición, ¿no es cierto?, entre el epitelio, ¿no?, y el endocervix. Y en esa zona, que es más débil, se instala o se sienta el carcinoma cérvico, ¿no? Pero miren ustedes esto de acá, es un epitelio, ¿no es cierto?, dentro de límites normales, y con lo que estamos viendo acá, después de la zona de transición, miren ustedes. Vean esta celularidad, ¿no? Vean esta celularidad con un hipercromatismo de las células, hipercromatismo de mayor pigmentación, con cierta verticalidad de las células epiteliales, se hacen más perpendiculares, ¿correcto? Entonces ya hay cambios morfológicos estructurales en el revestimiento epitelial. Miren ustedes. Y cierta irregularidad, ¿no es cierto? Cierta irregularidad. Entonces, acá estamos hablando de una ¿qué? ¿Cómo se llama? Displasia. Es el estado premaligno del carcinoma cervix, ¿no? Es la última etapa. Todo es revertible de esa génesis que yo les hablaba. Todo es revertible hasta la displasia. Si se evita o se corta el estímulo inflamatorio, ahí queda irreversible. Pero cuando se llega a neoplasia ya es irreversible, ¿no? Entonces entendamos de que los procesos inflamatorios. ¿Y qué proceso inflamatorio se da para que se desarrolle este tipo de lesión en el cuello uterino? Inicio de relaciones sexuales en edad temprana. ¿Por qué? Porque el cuello es inmaduro. Y los microtraumas asociados a problemas infecciosos, si es que hay promiscuidad, contribuyen a que el cervix se transforme. ¿No? Se transforma y termina en un cáncer. Por eso es, ¿no?, relaciones sexuales a edad temprana, en donde el cuello todavía está inmaduro. Y, doctor, disculpe, la pregunta, ¿edad temprana a qué edad más o menos se refiere? Edad temprana antes de los 18 años. Se supone que después de los 18 años o a los 18 años ya llega la madurez completa. Antes de los 18 años, ¿qué vemos nosotros en la región oriente de nuestro país, en donde hay una alta incidencia de cáncer? Se empieza a los 11 años. 10, 11 años. En la zona de Madre de Dios, donde hay minería ilegal, explotación de oro, hay unas cantinas, unos cuartuchos ahí en medio de la nada, ¿no?, en donde se hace la explotación infantil. Ahí hay una alta incidencia de carcinoma de cervix, por eso, asociado, como les digo, a la promiscuidad, múltiples parejas y múltiples infecciones. Se dice, por ejemplo, en hipertrofia benigna de próstata, también hay un factor de inicio inflamatorio, porque el hombre no necesariamente, digamos, de una manera rutinaria, pero el hombre que hace hipertrofia benigna de próstata puede ser un portador de múltiples infecciones del tracto urinario. Estas infecciones del tracto urinario tienden a asentarse y a anidar en la próstata. Si el hombre sigue siendo promiscuo, sigue teniendo múltiples parejas, ¿no?, las infecciones van aumentando y comienza a haber una respuesta inflamatoria y una respuesta
tiene hipertrofia muscular de esa glándula prostática. Y igual se da en el cuello uterino. ¿No es cierto? Es muy importante, ahora que hay la vacunación contra el virus papiloma humano, hacerlo, ¿no? Pero indudablemente es la mejor manera de protegernos contra el cáncer de cuello uterino, pero indudablemente eso dependerá mucho de la conducta y actitud de cada persona, o de la conducta y actitud de cada padre de familia de velar por su hija menor de edad, ¿no? Si yo conozco a mi hija y sé cómo la he criado, ¿cierto? Pero definitivamente llegado a los 18 años ya la cosa cambia, ¿no? Ya es mayor de edad y los riesgos siempre existen. Como le digo, la vida es una ruleta, ¿no? La vida es una ruleta. De repente, una sola vez, saca los pies del plato, ¡pop! Virus papiloma humano. Como en el tabaco. El tabaco se dice que la frecuencia, el aumento de la frecuencia en el número de cigarros por día es candidato, es el único cáncer que tal vez se demuestra que el origen es por fumar, ¿no es cierto? Pero hay pacientes que con un solo cigarro hacen cáncer, uno, y hay otros que ninguno. Acaba de salir una publicación en la BBC de Londres del doctor Singh. El doctor Singh trabaja en la unidad de Harvard en Estados Unidos, médico, profesor universitario de la misma universidad. Estaba dando su clase y comenzó a toser, y ahí siguió la tos persistente. Acaba de salir publicado hace 4 o 5 días. Comenzó a toser, y en la misma universidad que tiene su hospital al lado, le toman una radiografía, un tumor en el pulmón. Nunca fumó. Cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón. Con 40 o 50 nódulos satelitales metastásicos en el cerebro. Imagínense, y él estaba dictando clase. Y nunca fumó. Metástasis a los huesos. Y él ha hecho, que se ha hecho internacionalmente, busquen el link en la BBC News, bajen el aplicativo de la BBC, doctor Singh, busquen en la Universidad de Harvard. Él ha hecho una clase magistral dirigida a sus alumnos y les ha explicado los síntomas que tienen y el tratamiento que ha recibido. Han revertido los 40 50 nódulos cerebrales, pero más no la metástasis de hueso. Entonces, pero nunca fumó. Esta es una ruleta. Pero si quieren entrar a jugar, como digo, entre los soldados, la ruleta rusa es una pistola, un revólver, agarro, 8 o tiene 8 casilleros, meto una bala, giro el tambor y me la llevo. Esa es la ruleta rusa. Si llegó, chingue, pum. Es igual el hábito de fumar. No sabemos quién está predispuesto. ¿Quién está predispuesto a hacer cáncer? Puede ser con 1 o puede ser con 20 cigarros. Nadie me lo va a decir. Entonces, intenten, fumen. A ver, giren la ruleta para ver quién es el premiado, ¿no? Es así. Entonces, esto habla de la displasia. No se olviden de eso. Inflamación, metaplasia, displasia y neoplasia. Reversible todo si se suspende la inflamación hasta displasia. La neoplasia ya es irreversible. Después viene el corazón, ¿no? El corazón. Miren ustedes. Miren ustedes, esta es la fibra muscular. El músculo cardíaco es un músculo con estrías, por lo tanto es un músculo estriado. Por lo tanto, si es músculo estriado tendría que ser voluntario. ¿Es voluntario? ¿Es voluntario? Porque un músculo estriado es voluntario, tiene estrías. ¿O es un músculo liso, que es involuntario? ¿Ah? Es un músculo estriado, pero propio, que no tiene, digamos, la inervación ni la funcionalidad de por sí solo. Son fibras elongadas, miren ustedes,
fibras elongadas, que es el músculo cardíaco con sus núcleos, ¿no? Dentro de la fibra misma. Cuando el infarto se produce en el corazón, hay un fenómeno que es reciente y es un fenómeno que es antiguo. En el reciente se produce la reacción inflamatoria como respuesta a la lesión isquémica. Y en el antiguo hay ya la presencia de cicatriz, de fibrosis como secuela del infarto. Acá vamos a revisar el infarto reciente. Léete por favor lo que es el infarto reciente. O necrosis de tipo coagulativa. Sí. Hay diferentes tipos de necrosis. Vamos a buscar una zona. Se observan acúmulos de cardiomiocitos necróticos e hipereosinófilos. Cardiomiocitos, ¿no? Que son que son en sí las células del... Pero miren esta, digamos, esta disrupción de la fibra muscular y esta proliferación de células entre las fibras musculares. Esa es una reacción inflamatoria aguda. Aún no se ha formado una cicatriz, porque cuando se forma la cicatriz no hay nada de fibra, ¿no? Es una reacción inflamatoria interfibrilar. ¿Qué más dice? Pérdida de las estriaciones de los cardiomiocitos. Ahora, escuchen bien, las estriaciones se dice que se debe ver, no me rompa la lámina, porque ahorita con el doctor nos vamos a ir, nos retiramos del curso si siguen con sus disposiciones, porque cuando pongan mayor aumento van a romper láminas. Y yo no quiero estar después haciendo el listo. Si yo hago movimiento micrométrico, miren ustedes acá. ¿Ven? ¿La ven unas estrías? ¿La ven o no la ven? Sí. ¿Es cierto? Miren ustedes. ¿No? Esas son las estrías. En el infarto esas estrías se pierden. ¿Correcto? Ahí hay estrías, ¿verdad? Si me como más allá. Acá no hay. ¿Cierto? Acá no hay. Acá hay y acá no hay, ¿no? ¿Se dan cuenta? Aquí sí, acá no hay, ¿no? O sea, cardiomiocito es la célula cardíaca, la fibra muscular cardíaca, no única. Pero en algunos, cuando ya se produce la lesión, ¿por qué se pierden las estrías? Porque hay una noxa, que es la hipoxia o anoxia. No llega el oxígeno al músculo y por lo tanto muere. Se produce una necrosis de carácter o de tipo coagulativo, que es característica del corazón, ¿no? Reacción inflamatoria, ya pérdida de las estrías. ¿Qué más dice? Pérdida nuclear. Pérdida nuclear porque no hay núcleo. Produciéndose cariolisis, ¿Ya? y cariorrexis. La cariolisis y cariorrexis es la fragmentación y desaparición del núcleo, que acá ya no lo vemos. ¿No? ¿Qué más? Presencia de infiltrado inflamatorio agudo, neutrófilos, moderado a nivel intersticial entre las fibras miocárdicas. Miren ustedes acá. Si ustedes ven acá, tiene como varios casquetes. Acá, por ejemplo, ¿no? El doctor Segura siempre decía, ¿no? Mickey Mouse, acuérdense de Mickey Mouse. ¿Por qué Mickey Mouse? Yo tengo acá, esto así, las orejas de Mickey Mouse, ¿es cierto? Esa es la forma en donde tenemos un punto social o reacción inflamatoria aguda, ¿no? Multilocular, ¿no? Esta de acá, esta de acá, acá también, esta de acá. ¿Qué más? Nada más, doctor. Entonces, esto es lo que vamos a ver nosotros: la pérdida del núcleo, la pérdida de las estrías, la reacción inflamatoria interfibrilar. Revisemos un poco en menor aumento para que se den cuenta. Este es el músculo cardíaco. Hay un caso, y siempre lo digo y se los repito, ¿no es cierto? Y ¿quién más está? ¿Quién más está?
Hicimos esta parte del centro. Estos chicos. No lo veo. ¿Dónde estás? Que no te veo. Con tu compañero. ¿Ah? No, ¿tu apellido? Castellano. ¿No? Siempre les he dicho. Les digo la pregunta y no me la van a responder. Estoy seguro de eso. ¿Los infartos duelen? Sí. ¿Los infartos duelen? Por supuesto que duelen porque hay isquemia. Si ustedes corren sin parar, les comienza a doler el flanco derecho porque hay una isquemia de sangre en el hígado. Por eso duele. Igualito es el corazón. Yo le tapo la coronaria y se produce la isquemia en el corazón. Y por lo tanto, duele. ¿No es cierto? Duele. Entonces, es ahí donde se explica el porqué del dolor. La isquemia del músculo cardíaco produce dolor ante la ausencia de oxígeno. Lo clásico, ¿no? El paciente hace puño y se lleva el puño hacia la región precordial. ¿Y por qué hace puño? Porque el dolor cardíaco es un dolor opresivo, como que nos escruje el corazón y de una manera reactiva, y eso tiene en semiología un nombre, que lo van a leer después, se lo voy a preguntar después en el examen. El paciente hace puño y se lleva así. No se hace esto, se hace esto, porque siente que le están estrujando el corazón, de lo característico. Por ahí otro tipo de paciente, les cuento el caso que llegó a emergencia en el hospital. El paciente dice que se levantó a las 7 de la mañana. Y miren, el paciente médico, el paciente se levanta a las 7 de la mañana, se siente en la cama, ¿no? Se va a levantar a hacer sus cosas y de ahí le bajaron el telón. No se acuerda nada. No, como en el COVID, ¿no? En el COVID, los colegas que hay uno, el cirujano, que mi amigo de promoción, estábamos ahí, me dice, mírame, yo los veía, yo comencé un acceso de todos, yo los veía, te veía a ti, a todo el mundo, y después, ¡pum!, se me cerraron. Al rato, abro los ojos y estaba en el cuarto piso. O sea, como lámpara de Ali, volé por otro sitio. Dije, no, tú no volaste, le digo. Casi vuelas arriba, le digo, con San Pedro, sin escalas, iba a hacer un vuelo sin escalas. ¿Por qué? Porque el parpadeo de él, de abrir y cerrar los ojos, ese parpadeo significaron 45 días intubado. Para él fue un parpadeo, pero para los que estábamos afuera, 45 días intubado. Así, se le blanqueó. Igual yo, el año pasado me hicieron una litotricia con láser en el hospital. Vino el cirujano, todo el mundo vino a felicitar. Estás bien, a las 7 de la mañana entras, 8 de la mañana estás tomando desayuno en tu cuarto porque es con láser. Ya, perfecto, vino la anestesióloga, la jefa de anestesia, estás en buena mano. Te vamos a poner la preanestesia, te vas a dormir ya, sí, ya sé cómo es la cosa, y me dormí. Desperté 2:30 de la tarde. Cuando desperté, le dije a la anestesia, oye, digo, ¿qué ha pasado? Y no me dijo nada, pero cuando quise levantar me dolía el cuello, ya me di cuenta que me habían intubado. Porque para intubar hay que hacer hiperflexión en el tubo y esto jalar hacia atrás. Cuando ya me di cuenta que me dolía el cuello, porque me has intubado, sí, te he intubado. Después me contaron la historia, me pusieron la anestesia, a los 5 minutos de la preanestesia, mi presión estaba en 8, mi frecuencia cardíaca estaba en 60, bradicárdico, hipotenso, chocado. ¿Por qué? Nadie sabe por qué. Me pusieron infusión de cloruro, suero, vino el cardio, todo el mundo. Se paró toda la sala de operaciones porque no salí del shock. Después de 2 horas salí del shock, me estabilizaron. Porque fue igual yo, para mí, yo parpadeé y abrí los ojos. Yo pensé que ya estaba en mi cuarto para tomar desayuno. Eran las 2 de la tarde. Eran las 2 de la tarde. Ahora, si así es la muerte, somos cucarachas. Es decir, ¡plac!, nos aplastan y se acabó todo. De verdad, se acabó todo. Si así es la muerte, nos apagan la luz, nos bajan el telón y ya se pasó. Pero para eso es la fe, ¿no?
Ese es otro concepto. Yo respeto, si ustedes son musulmanes, yihadistas, no sé qué son ustedes, pero yo al menos, como católico, tengo fe y tengo una esperanza. Creo que la vida de por sí es algo excepcional, somos una máquina perfecta y creo que el doctor perfectamente como biólogo sabe, ¿no? Cómo es impresionante desde la más mínima célula hasta el tejido formalmente ya establecido, cómo trabaja. No hay mejor computadora que el organismo humano. La célula